Continuamos el día de hoy, mis hermanos, con la pregunta número 6 de nuestro Catecismo Bautista. Y hace 2 semanas nosotros vimos con el hermano Alejandro que había expresado que las Santas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son palabra de Dios. También mi hermano Moy González había expresado que a todos los hombres no solo se les permite, sino que también se les ordena y exhorta a leer y escuchar y entender las Santas Escrituras. Y la pregunta número 6 es concerniente a lo mismo de las Santas Escrituras, hermanos. Y nuestra pregunta dice así: ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? La respuesta es: las Santas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe de creer acerca de Dios y el deber que Dios demanda o exige del hombre, y qué es lo que el hombre debe de saber acerca de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a la siguiente pregunta, hermano: ¿son los hombres ignorantes por naturaleza acerca de Dios? Sí. Jeremías 9:3 dice: a mí no me conocen, declara el Señor. También podemos ver, mi Señor, que nuestro Catecismo Bautista está haciendo referencia también a nuestra confesión de fe. Aquellos que hemos estudiado la confesión de fe en el párrafo 6 de las Santas Escrituras, y dice así: todo consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria. A lo que se está refiriendo, hermanos, en primer lugar, que es para glorificar a Dios y reconocer a Dios que Él es el creador de todo lo que está en el cielo, en la tierra, y que Él es soberano y Él gobierna sobre toda su creación, y que todo es para su gloria. Amén. También nos dice y nos muestra la confesión de fe que la salvación del hombre y la fe y la vida expresamente expuestos o contenido en las Sagradas Escrituras. O sea que todo está basado a través de las Sagradas Escrituras. Y a lo que se refiere, que Dios ha mostrado a través de las Escrituras cómo es que se va a salvar el hombre. Y es que es por fe, hermanos. Y cómo el verdadero creyente debe de vivir a través de las Sagradas Escrituras. Recordemos que cuando nosotros estábamos muertos, alejados de Dios, y estábamos en nuestros pecados, Él nos dio la fe a través del Espíritu Santo y nos dio una vida. A través del Espíritu Santo nosotros tenemos vida, y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, hermanos: ¿son ignorantes por naturaleza acerca del deber? Sí. Amos 3:10: no saben hacer lo recto. Y eso nos lleva a la pregunta anterior: a mí no me conocen, declara el Señor, porque solamente es a través de las Sagradas Escrituras. Nuestra siguiente pregunta, hermanos: ¿conduce la ignorancia al pecado? Sí. En 1 Timoteo 1:13: lo hice por ignorancia. Eso es lo que el apóstol Pablo expresaba en otro tiempo, pero ahora nosotros ya tenemos la revelación más segura, que es la palabra de Dios. Nuestra siguiente pregunta, hermanos: ¿es una excusa para pecar? No. Jeremías 10:25: derramaré furor sobre las naciones que no te conocen. Nuestra siguiente pregunta: ¿fueron designadas las Escrituras para nuestra enseñanza? Sí. Salmo 119:130: la exposición de tus palabras imparten luz. Que cuando las Escrituras fueron dadas, hermano, fueron dadas con un propósito: el poder ayudarnos en nuestra ignorancia o para nuestra instrucción. Nos ha dejado una medida para solucionar nuestros problemas en las Sagradas Escrituras. Bueno, están contenidas en las Santas. ¿Qué están contenidas, hermano? En las Santas Escrituras todas las cosas útiles y necesarias. Sí. 2 Timoteo 3:15: ¿estas pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación? Sí. Nuestra siguiente pregunta, hermano: ¿enseñan las Escrituras de manera clara? Sí. 2 Corintios 3:12:
hablamos con mucha franqueza. Otra pregunta, hermanos, ¿enseñan de manera poderosa? Sí, Hebreos 4:12. Nuestra siguiente pregunta, hermanos, ¿enseñan a los pecadores? Sí, como dice Proverbios 8:5, oh simples, aprender prudencia, y vosotros necios, aprender sabiduría. Nuestra siguiente pregunta, ¿enseñan a los santos? Sí, 1 Corintios 10:15, os hablo como a sabios. En este segundo bloque, hermano, de preguntas, las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús, porque aún los simples o los que no conocen de Dios, les puede ser dada la salvación por la fe en Cristo Jesús, y aquellos que ya conocemos y fuimos regenerados y obró el Espíritu Santo sobre nosotros, y que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque a través de la palabra nos va enseñando, corrigiendo en nuestra vida cómo debemos de vivir. Nos va instruyendo para que practiquemos la justicia con el fin de que todo hombre y mujer sean perfectos y preparados para toda buena obra en nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestras preguntas, hermano. ¿Es necesario que los hombres conozcan a Dios? Sí, Job 22:21. Cede ahora y haz la paz con él. Llega la siguiente pregunta, ¿llega la gracia y la paz al alma de esta manera? Sí, segunda de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y lo único que trae paz es el conocimiento de Dios, hermanos. No es nuestra estabilidad económica o nuestro trabajo o cualquier otra cosa que usted quiera poner en esta situación. Lo único que nos trae motivación y lo que necesitamos es conocer a Dios a través de la palabra de Dios. ¿Es la ignorancia de Dios un gran reproche? Sí. Cuando una persona ignora quién es Dios, hay un reproche severo, hermanos. Y eso nos lo dice en Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Aún, hermano, los animales conocen quién es el amo, quién es el que le da de comer, pero los hombres no quieren reconocer a Dios y actuamos de manera necia y sin entendimiento. Aún usted, si tiene algún perrito en su casa, no lo sé, un perrito, cuando usted se va, usted regresa, él ya está ahí en la puerta esperándolo, él sabe quién es su dueño. Y de esa manera nosotros tenemos que saber quién es Dios, pero eso es a través de conocer las Sagradas Escrituras. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, hermanos. ¿Pueden los hombres conocer a Dios correctamente sin su palabra? No. Efesios 2:12, recordar que en ese tiempo estabais sin Dios en el mundo. ¿Puede todo aquello que se conoce de Dios sin la palabra conocerse mejor en la palabra y por medio de la palabra? Sí. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, por lo tanto deberíamos recurrir a las Escrituras para el conocimiento de Dios. Sí. Proverbios 2:1-5, si recibimos sus palabras, entonces entenderemos el temor del Señor. Si nosotros quisiéramos conocer a Dios, nosotros tenemos que conocer verdaderamente a Dios a través de la palabra y obedecerlo. Lo que leemos, conocer lo que Dios demanda sobre cada uno de nosotros. ¿Y usted sabe cuál es lo que nos demanda Dios? Obediencia. Amén, hermanos. Es necesario que los hombres conozcan a Dios porque están muertos espiritualmente, y solo el conocimiento de la palabra os da vida a través de la fe de mi Señor Jesucristo. Porque solo en la fe mi Señor Jesucristo nos muestra almas, y nuestras almas encuentran reposo de la ira venidera del Señor. Continuamos con nuestro siguiente bloque de preguntas, hermano. ¿Es la obediencia a Dios un deber requerido? Sí, Romanos 8:12. Así que, hermanos, somos deudores
Sí. ¿Es la obediencia un deber que demanda o se exige de todos? Sí. Romanos 16, 26. El mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Nuestra siguiente pregunta: ¿se demanda o se exige la obediencia especialmente de los santos? Sí. Tito 3:8. Los que han creído en Dios procuran ocuparse en buenas obras. ¿Y se aprende mejor los deberes de la obediencia por la palabra divina? Sí. Segunda de Timoteo 3:16. Nosotros podemos ver en las Santas Escrituras que el deber que Dios demanda a todos los hombres es que nosotros lo obedezcamos en todo, pero Dios también exige a los creyentes, les exige más a los creyentes porque la palabra es muy clara para nuestra instrucción. A nosotros ya se nos fue dada la instrucción en la palabra de Dios, a todo creyente, a los que son creyentes, y se nos ha dado el conocimiento de Dios y podemos adorar a Dios porque no es revelación de hombres, sino lo que está escrito en su palabra. Amén. Nuestro siguiente bloque de preguntas, hermano: ¿nos enseñan las Escrituras a obedecer sin vacilar? Sí. Gálatas 1:16. No consulte enseguida con carne y sangre. Nuestra siguiente pregunta: ¿nos enseñan las Escrituras a obedecer sin reservas? Sí, sin hacer excepciones. Sí. Deuteronomio 5:32. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Nuestra siguiente pregunta: ¿nos enseñan las Escrituras a obedecer sin renuncia? Sí. Salmos 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Nos enseñan las Escrituras a obedecer sin jactancia? Sí. Lucas 17:10. Cuando hayas hecho todo lo que se os ordenado, decid: siervos inútiles somos. ¿Nos enseñan las Escrituras a obedecer sin desmayar? Sí. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Y será ineficaces otros métodos para la instrucción o enseñanza donde la palabra escrita falla? Sí. Lucas 16:31. No escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Lo que nos dice Pablo, que él obedeció sin temor, y es algo que la Escritura nos revela, hermanos, que nosotros debemos de obedecer y que el hombre debe de rendir a Dios una obediencia perfecta, sin titubear o sin dudar, sin vacilar. También nos muestra que tenemos que obedecer sin reservas, porque el obedecer es en lo que yo pienso o en lo que yo quiero, sino que debemos de obedecer en todo estando firmes, prestos a obedecer. También observamos que debemos obedecer sin renunciar. Lo que debemos es renunciar a nuestro mismo yo, porque para nosotros sería un deleite obedecer la palabra de Dios. También nos dice que debemos de obedecer sin jactancia, sino buscando la gloria de Dios, aun cuando nosotros nos hayamos esforzado en lo máximo, como dice la palabra de Dios, somos siervos inútiles. También nos dice que no hay otra cosa que pueda cambiar al hombre, sino solo la palabra de Dios, y no es que la palabra falle, hermanos, porque la palabra es eficaz, sino el hombre es el que no quiere rendirse a Dios. Termino con esto, hermanos. La palabra de Dios es suficiente, infalible. La palabra de Dios debe ser creída porque es la única que da vida a aquellos que están muertos, porque nosotros como creyentes necesitamos y debemos de predicar el evangelio en todo tiempo, a toda persona que nos rodea, a toda persona que amamos, porque la palabra es la que trae conocimiento, hermanos, porque necesitamos que la palabra de Dios nos hable en todo momento para recibir instrucción que nos alimente y nos conforte a toda verdad, y la palabra es la que va a perseverar por siempre. Amén, hermanos.